tenemos aquí en el piso a Victoria Cervera y a Silvia Di Piazza. Gracias por venir. Representan a distintos sectores de la docencia. Primero les pregunto, ¿cómo están ustedes? Porque estos días, por lo que uno ve, están siendo muy difíciles. Primero porque están lejos de las familias, están en condiciones que no son de las mejores, en una plaza, acampando. Segundo, el estado anímico ante esta, no sé si llamarlo discriminación o ya cómo lo encuadran ustedes, de no ser escuchado, incluso al contrario, ser ninguneados. Y tercero, por lo que se está viviendo entre ayer y antes de ayer con docentes agredidos, física y psicológicamente. Así es. Bueno, no podemos esperar más de este entorno político que tiene nuestro gobierno. Realmente creo que los ánimos de tanto del ministro de Educación como del gobernador es ponernos al pueblo contra el pueblo. Pobres contra pobres. Totalmente. Ellos ningunean nuestra lucha diciendo que somos pocos, diciendo que hay un poco porcentaje de adhesión. Y bueno, lo hemos venido demostrando durante estas 3 semanas. La gran cantidad de docentes adheridos, la gran cantidad de docentes que marchan. ¿Qué número tienen ustedes? ¿Cuánto de adhesión al paro? Nosotros hoy hemos llegado a tener un 90% de adhesión. Hoy hubo un 90%. Maxi, te pregunto, vos pudiste entrevistar a Ricardo Villada, quien es casi el jefe de gabinete prácticamente por el cargo que tiene. Tiene doble cargo todavía. Ministro de Gobierno. A ver, ¿qué dijo sobre el paro en cuanto a la adhesión? El ingeniero Ricardo Villada tiene doble cargo. Te recuerdo que está reemplazando a Matías Posada hasta que asuma 10 Villa, es decir, es ministro de Gobierno y secretario general de la Gobernación. Concretamente, Villada dijo que... No, y también, discúlpame, ya que estás nombrando los cargos, también es ministro de Derechos Humanos, ¿no? Gobierno y Derechos Humanos, sí. Pero a ver, y acá estamos hablando de derechos, ¿no? Obviamente. Por eso, es sumamente importante lo que él diga. Y es convencional constituyente cuando lo que hablamos son derechos constitucionales, ¿no? Totalmente, por eso. Bueno, pero a ver, ¿qué dice el ministro? El ministro dijo, no soy el ministro del área, se refiere a Matías Canepa, que es el ministro de Educación, y dice, y según me informa el ministro por Canepa, y él lleva el relevamiento escuela por escuela todos los días, el paro no llega al 35%, eso es lo que dice oficialmente el gobierno. Es evidente que en las escuelas públicas eso no es así y que estamos hablando de un paro masivo. Yo te lo contaba fuera del aire, antes que arranquemos el programa. Hoy las directoras están apoyando la medida de fuerza, aunque abran las escuelas. Son las únicas que van y abren la escuela para garantizar obviamente el derecho del trabajo de si alguno quiere ir. Pero ellas mismas le dicen a sus maestras, si no quieren no vengan, chicos. Ayer lo dijo acá la presidenta del Consejo de Directores. Victoria, ¿cómo tomás esas palabras del ministro de bajar bastante la adhesión? Porque entre 90 y 35 hay una brecha bastante larga. Es una práctica que desde que se planteó la lucha viene realizando el gobierno, desprestigiar el reclamo que están haciendo los docentes, utilizando prácticas realmente lamentables. Han utilizado todas las formas posibles para desacreditar estas reivindicaciones salariales y para desacreditar a los referentes. Hoy yo veía con mucho pesar las declaraciones del ministro Dibajur, en donde decía de que bueno, no se iban a reunir con autoconvocados, y también decía que iban a hacer descuentos. La situación de conflicto está planteada en la calle. Son los docentes que están en la calle los que tienen conflicto, que están reclamando por el estado de las escuelas, por las condiciones laborales, por las condiciones salariales, por la carrera docente. Y este señor muy alegremente dice, hace estas declaraciones, y yo considero que echó nafta al conflicto. Fue enardecer más el enojo que tiene toda la docencia, y en vez de poder acercar posiciones para encontrar una solución y destrabar el conflicto, se cierra, no abre el diálogo y hace este tipo de declaraciones. Bueno, eso genera... Bueno, gran parte de lo que hoy están viviendo también fue responsable en la gestión pasada, ¿no?
Divayur fue ministro de Educación en la etapa anterior, hablo de Juan Manuel Urtubey, y hoy es ministro de Economía, es decir, es una continuidad también de algo que él dejó. Y él conoce ya estas reivindicaciones salariales, sabe que los docentes, cuando se trata de defender derechos, nos mantenemos firmes más allá de las amenazas que nos puedan hacer. Estas prácticas que fueron, pero sumamente sucias, ¿sí? Falta de ética total, los docentes las detestan, pero están provocando que la sociedad reaccione negativamente ante el reclamo de los docentes, y por eso es que hemos visto ayer un señor golpeando a una docente y con insultos en forma permanente. Tenemos la imagen, la vamos a poner la imagen de la señora, cómo quedó. Yo la pude entrevistar ayer, obviamente incluso hasta asustada quedó, me imagino la violencia psicológica que le tocó afrontar, más allá de la física, quedó toda marcada el brazo derecho. Ya vamos a ver la imagen. Te pregunto si... Ahí está, mira, la maestra. Sacamos el graph para ver bien. Fíjate, el moretón enorme, pero más allá del golpe incluso, todo el resto de la agresión, lo verbal, por eso apunto también a lo psicológico. Silvia, te pregunto, recién mencionábamos con nuestro periodista Maxi al ministro Villada. Sí. Ministro de Gobierno, ministro de Derechos Humanos, ministro de Justicia y secretario de la Gobernación hoy, con un montón de cargos. Bueno, ¿qué interés le dan ellos a esto? Si, a ver, ya que estamos hablando de él, vemos que él mismo postea, yo no sé si esto es una ironía, una burla a ustedes los docentes, al resto de la sociedad, porque a todos nos importa la educación. Antes de ayer, esta es una captura de una historia de Instagram del día de antes de ayer, al mediodía, almorzando en un restaurante de Salta Capital, desconozco cuál es, pero no es una casa, sino es un lugar de afuera. Almuerzo en familia, felicidad, escribe él. Digo, ¿se puede estar tan relajado con una función tan importante, un funcionario público? Yo, si no veía esto, yo me imaginaba que ellos estaban encerrados en un salón viendo cómo resolver el conflicto. Es lo que uno se imagina o lo que uno cree que deberían pasar en temas así. ¿Qué pasa cuando ves esto? Una imagen como esta no me parece nada extraña, habiendo visto al señor Dimitropoulos sacándose fotos el día de las elecciones, cuando realmente lastimó a 3 familias. A las 2 niñas, más la niña a la que le amputaron la pierna por el accidente de su hijo. Estas cuestiones así que se quieren esconder o que quieren salir como que todo está bien, lo único que hacen es querer esconder la realidad que a ellos los está sobrepasando. Porque yo estoy segura que esto está sobrepasando políticamente la gestión de ellos. Él es un servil más del gobierno. Quizás lo han mandado a decir esas cosas, como lo mandaron en su momento a Posadas, como lo mandaron a Marocco. ¿Y qué pasó con ellos? Nada, porque... Posadas ya ni está, con eso... Posadas ya no está. Marocco, creo que di en el clavo cuando le dije, espero que usted no sea una figura más, como en todos los gobiernos, una figura más que no tiene ningún poder de acción ni puede ejecutar nada, sino es una figurita nada más dentro del organigrama del gobierno. Y bueno, yo creo que este señor sale a decir palabras mandado. Yo quisiera saber que alguien me diga, y se lo planteamos hoy en la legislatura, ¿dónde está Matías Canepa? Que alguien nos diga dónde está Matías Canepa. Nosotros lo hemos estado llamando y no hemos podido tener éxito. Que alguien nos diga dónde está el gobernador. ¿Por qué no nos recibe? Hemos visto una foto mientras nosotros cortábamos la rotonda de San Pablo el segundo día. Sí. Él estaba tomando café donde toma habitualmente en el ingreso a San Lorenzo. O sea, no tienen ni el ánimo de acercarse realmente a reconocer, ¿sí?
el problema y la problemática real de la docencia, porque no lo hacen, están pendientes en querer ganar una pulseada, ¿sí? Que no le iniciamos nosotros, porque nosotros venimos pidiendo diálogo de manera formal hace más de 2 años. Hace más de 2 años. Así es. Bueno. Ahora, la pulseada que hay que ganar es la pobreza, y la única herramienta que tenemos para terminar con la pobreza que hay en Salta, que es una de las más altas a nivel país, dicho oficialmente, es la educación. Maxim, querías aportar. En realidad, mira, es súper interesante lo que están diciendo las señoras. Buenas noches. Están hablando de Roberto Di Bajur. Roberto Di Bajur es ministro de Economía o de Educación o de Economía. Te cuento por qué. Fue 5 años ministro de Educación de la provincia, puesto por Juan Manuel Urtubey. Entre esa oportunidad y esta, en la que otro gobernador lo nombra ministro de otra área, se presentó como candidato a diputado provincial. ¿Sabe cuántos votos sacó? ¿Cuántos? 14.000 votos. Pasó las PASO, sobrevivió porque sacó 11.000 votos, y cuando llegó a la general sacó 14.000 votos. No llegó ni siquiera a diputado provincial. Es decir, estos señores que gobiernan, cuando se presentan, algunos de ellos, Javier David, el mejor caso de la última elección, Matías Posadas, se presentan ante el electorado, reciben, la adhesión, 5 años ministro de Educación, y después se presenta a la elección y lo votan 14.000 personas. ¿Cuántas maestras son? Como 40.000. Fíjate, no lo votó ni siquiera una tercera parte, si suponemos que todos son maestros los que lo votaron, no lo votó una tercera parte de la gente que gobernaba. Te quiero leer lo que dice Wikipedia de Roberto Di Bajur, actual ministro de Economía. A ver. Es obviamente es recibido como contador en la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, es hijo de la universidad pública. Pero después posee capacitación en liderazgo en la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy, perteneciente a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Muchos de nuestros gobernantes van a estudiar a Estados Unidos y vuelven cada vez más liberales, más antiestado, muy eficientes en el ajuste, como le llama Soto. Pero escucha esto, y que lo escuchen por favor las profes. Es profesor de la Universidad Nacional de Salta, de la UNSA, según dice Wikipedia. Titular de la materia Liderazgo y Resolución de Conflictos. O sea, este conflicto. Correspondiente a la maestría en Administración Pública, o sea, administra lo nuestro. Es profesor de la asignatura Economía para Empresarios, de la maestría en Administración de Negocios, dictada por la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional Católica de Salta, o sea, atiende las 2 universidades. También ocupa el cargo de vicerrector administrativo, profesor de macroeconomía, política económica y gestión financiera, la carrera de posgrado especializado en gestión de construcción. Sí. Es decir, vicerrector administrativo de una universidad privada. Además de profesor en una universidad pública y tener una especialización bien norteamericana con los lineamientos que ya conocemos. Pero fue 5 años ministro de Educación, ahora maneja la economía de la provincia de Salta, le dice que no a las maestras, y en el medio, cuando se postuló para que el pueblo lo vote, lo votaron 14.000 salteños de una ciudad de 600.000 personas. ¿Qué me decís de eso, Victoria? No es sorprendente que la población reaccione de esta manera, porque en estas actitudes subestima el pensamiento, la capacidad crítica de los ciudadanos, ¿no? Nosotros lo conocemos al contador Di Bajur, conocemos de que es una persona poco flexible de pensamiento, que le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, de ser empático, y en esta situación, para resolver el conflicto, es necesaria esas capacidades. Estamos viendo un gobierno que no tiene ningún tipo de capacidad para gestionar el conflicto que se está presentando. Y volviendo a lo que hablábamos hace un rato de las expresiones de esta funcionaria, en donde que fueron conocidas a nivel... Ya lo vamos a ver el video para que la gente que por ahí, todos Salta se enteró, pero por ahí para ir contextualizando ya vamos a poner el video y ahí te vamos a pedir el punto de vista, Facundo. Buenas noches, Victoria, Silvia. Les hago una consulta y arrojo también este dato. Durante estos 18 días de protesta, de hecho el propio gobernador el día domingo
durante las elecciones, después de votar, aseguró que lo más correcto es aquella persona que no trabaja, se le descuente el día no trabajado. Nos pusimos a hacer las tareas y a investigar. ¿Saben cuántas veces sesionó la Cámara de Diputados? Les tiro este dato. En las últimas 7 semanas, la Cámara de Diputados sesionó tan solo 3 veces. 3 veces en 7 semanas. Es decir, lo que trabajaron fue nada, comparado, o sea, más días no trabajados que trabajados, pero sin embargo ellos no reciben descuentos. Así es, y bueno, como decía Y al contrario, no gana lo que gana un docente, incluso tienen sueldos enormes. Totalmente, nosotros nos preguntábamos dónde está el ministro Canepa, porque evidentemente no está trabajando, también se le debería descontar el sueldo, ¿no? Porque él tiene que gestionar y no lo está haciendo. Incluso lo más curioso es que el trabajo ni siquiera los obliga, como a ustedes, que se exponen día a día frente al aula, con el COVID en el medio, ponen en riesgo su vida. Se ha muerto un maestro, que hoy hubo un homenaje para él, ya lo hemos mencionado acá. Los diputados sesionan incluso de manera virtual y aún así no lo hacen ni siquiera desde su casa. Es así, y la producción que tienen en cuanto a leyes, a proyectos, es escasa, ¿no? Tenemos muchos diputados o senadores que han presentado un proyecto, 2 proyectos en todo su mandato. Entonces nosotros decimos, bueno, están cobrando sueldos altísimos y no son cuestionados por nadie. Así es. Soto, a ver, paritarias nacionales hoy, hubo acuerdo, 40.000 pesos dice que debe ganar un docente inicial, ya lo dijo el gobierno nacional. Acá en Salta, ¿en cuánto está el que recién se inicia actualmente, señor? 36.000 pesos. 36.000 pesos. Exactamente, todo depende porque la grilla salarial es muy compleja. Pero yo lo que quiero aclarar es que el docente de 40.000 pesos tiene que llegar recién a fin de año, es salario de bolsillo. Sí. Pero, ¿con qué se compensa para llegar a esos 40.000 pesos? Tiene el básico, tiene el incentivo docente, tiene conectividad, que es 700 pesos y que sabemos que con 700 pesos no nos conectamos a ningún lado. Y además se le da un equiparador para llegar a los 40.000 pesos. Pero esos 40.000 pesos no se proyectan hacia arriba, hacia los otros docentes en la escala salarial. Entonces, por eso nosotros decíamos, no nos vincula la negociación nacional a la negociación provincial. Nosotros acá en cada una de las jurisdicciones tenemos que negociar nuestros propios salarios, y lo que se ha acordado a nivel nacional, en vez de beneficiarnos, nos perjudica, porque ni siquiera alcanza la proyección inflacionaria nacional hasta diciembre. Claro, porque es otra realidad la salteña. Soto. Creo que hay 2 cosas, estuve escuchando atentamente lo que decían. Evidentemente Salta hace mucho tiempo tiene una política que está en contra de la educación. Por eso muchos de los funcionarios que ajustaban la economía a través de la educación tienen premio. Pasar de ministro de Educación a ministro de Economía es un premio. Ser hoy candidato a diputado nacional, como en el caso de Emiliano Estrada, es un premio. Entonces, evidentemente, todo lo que es la corporación política está en contra de que el pueblo y la sociedad se eduque. Y por eso es que humilla en esta situación a los docentes. Yo también soy docente, me siento, digamos, más cerca de la docencia que está luchando que de un colega como sería Dibayur, que bueno, tenemos hasta currículum parecido, pero no es tanto el currículum lo que te hace, no lo quise decir, Soto. No es tanto la profesión, sino es de qué lugar estás en esta lucha. ¿Estás en el lugar de la educación o estás a favor de los privilegios? Porque, por ejemplo, si uno va a los números duros, los gastos que tiene la administración pública son mayores que los gastos que tienen los sueldos docentes. Un 23% del presupuesto provincial en lo que va del año se gasta en sueldos que están en el Poder Judicial, que aproximadamente son 9.000 millones de pesos, el Poder Legislativo, diputados, senadores y gobierno, los ministerios. Y mucho menos que eso, que ese presupuesto, que es un 21%, está a cargo de los sueldos docentes, con toda la variedad que tiene el universo del trabajador docente. Y ni mencionemos el tema de la infraestructura, que cualquier persona que conoce un poco Salta
y más en la pandemia, veía cómo abandonaron la escuela, dejaron totalmente descuidado lo que es el patio, no cortaron el pasto, no arreglaron las cosas que se producen por el desgaste cuando estaban cerradas las escuelas. Entonces, evidentemente, Salta tiene una política antieducacional. Está en contra porque, bien lo explicó Maxi, el sector político más poderoso se educa a través de la educación privada. Entonces, evidentemente, no le interesa la educación del pueblo. Si le interesara, la solución es muy simple. No hay que esperar que el gobierno nacional baje un presupuesto. El gobierno tiene muchos recursos para obtener impuestos. Lo acababa de decir recién. En Salta, por hectárea, se pagan, en lo que es el impuesto rural, 11 pesos anual por hectárea, ¿sí? Hay 1.700.000 hectáreas que están en mano extranjera en Salta, en contra de muchas leyes que hay a nivel nacional. Con solo cobrarle 900 pesos mensuales, digamos, en 6 meses, perdón, ya alcanza para aumentarle un 50% a los docentes. Ni siquiera estoy hablando de la minería, que no paga impuestos. Por el tema de la ley de promoción minera, no paga impuestos la minería. No paga impuestos y tampoco deja, y se llevan millones y millones, y tampoco dejan nada a los salteños. Deja, ¿cuánto? 20 y pico de pesos, 28 anual por salteño. Salta el año pasado, anual, con todo el problema que hubo en el COVID, tuvo la capacidad de exportar como 800 millones de dólares en todos los productos, la mayoría provenientes de la tierra, del monocultivo, la mayoría de los casos. ¿Y dónde queda ese dinero? Ni siquiera en impuestos. Entonces, si el gobierno quisiera solucionar, sencillamente o tendría que ajustar los gastos políticos que tienen, vimos toda la ciudad llena de carteles, o tendría que fomentar algunos impuestos que afecten a los sectores que no tendrían ningún problema en pagar esos impuestos. O sea, problemas económicos, problemas de tipo político, evidentemente los tienen porque no quieren pagar nada. Entonces, si el gobierno quisiera comprometerse con la docencia y la educación, que dicho de paso es una inversión, no es un gasto, porque como lo dijimos recién, si un joven hoy se educa y termina el secundario, va a tener un salario mejor y va a poder pagar mejor sus cosas a su familia, no va a necesitar irse a Buenos Aires a trabajar de lo que sea, como pasa con nuestros jóvenes, o caer en los vicios o algunas cuestiones, hasta incluso el delito. Pero bueno, hay que invertir en la educación, y todos los países que salieron de su situación económica adversa, ya voy a traer imágenes de lo que fue Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es terrible, salieron con la educación. Entonces, y hoy están mejor que nosotros, que no hemos pasado por una guerra, ¿no? Exacto, digamos, incluso otros países que más recién estuvieron en guerra, bueno, salieron a través de la educación. Entonces, este es el tema, qué es lo que quiere hacer, y una cuestión muy simple también para el gobierno. Una elección no te legitima políticamente, porque el gobierno tiene legitimidad siempre y cuando respete los intereses del pueblo. Gobernar una elección no es un cheque en blanco que te da la ciudadanía para que hagas lo que quieras. Tenés que responder, porque una vez que se rompe el contrato social o la representatividad entre el que gobierna y la gente, entonces ya no hay gobierno. Eso es lo que está pasando, y yo creo que muchos sectores de la sociedad se están dando cuenta, los docentes, los médicos, el sector público en general, de que si no te atienden, como bien dicen los docentes, si el ministro no está ni siquiera para recibir una queja, entonces ¿dónde está el gobierno? ¿Hay gobierno? Gobierno presente es el eslogan de la provincia. ¿Qué sienten ustedes de eso y de todo lo que escucharon? Es un gobierno de amigos, se sostienen por estos compromisos personales que tienen. El gobierno no tiene fusibles para poder garantizar gobernabilidad, y eso es lamentable. Por eso es que está el señor Matías Posada tan escondido y tan protegido por el gobierno. Pero haciendo referencia a lo que decía acá el señor economista, sí. El señor periodista, sí, hay que ver el presupuesto de educación de la provincia en los últimos 4 años. Se ha repetido en la parte que es de inversión en infraestructura, en designación de personal de maestranza, que no tiene que ver con las designaciones del personal de docente.
con el presupuesto, con el monto fijado para materiales didácticos, para conectividad, para refacciones en las escuelas, se repitió sistemáticamente en estos últimos 4 años, con el alto índice inflacionario que hay. Esto evidencia justamente la falta de inversión, la falta de priorización de la educación y la poca importancia que se le da a educación. Los únicos incrementos en ese presupuesto fueron en cuanto a salario docente, porque era inevitable que pudieran mantenerlo, pero en aquellos otros aspectos que son fundamentales, porque no solamente se necesitan recursos humanos, sino recursos de todo tipo y que se han evidenciado terriblemente en este último periodo de pandemia, en donde se puso en evidencia que quien sostiene el sistema educativo en su gran mayoría son los docentes, son los directivos y es la comunidad a través de las cooperadoras. El gobierno está mal acostumbrado, el Estado está mal acostumbrado a que sea el docente el que tape todos los pozos, ponga parches, exactamente, gracias. O sea, hoy hay maestros que sacan plata de su bolsillo para hacer la copa de leche para los chicos de secundaria. Tal cual. Pero no solamente eso, yo hablaba con una docente de Rivadavia, en donde me decía que tiene un comedor para una matrícula de 80 niños. Este comedor tiene que recibir, es para una comunidad, aborigen, una comunidad originaria, gracias. Y me decía, me llega tan tarde las partidas para el comedor que ya los proveedores no me fían. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A sacar de mi bolsillo o hacer una colecta entre los docentes para comprar a 200 pesos el kilo de vaca viva, que es barato. Hace 2 meses vi docentes y los entrevisté y mostré lo que vendían en la ruta entre Chicoana y el Carril. Vendían rifa para poder hacer unos pesos y poder darle a los chicos algo. Exactamente, una naranja a 40 pesos y el monto per cápita para un comedor de 54 pesos. Esto habla a las claras de que no les interesa, y cuando nosotros hablamos de presencialidad segura estamos haciendo referencia a esto. La escuela tiene que dar las condiciones suficientes para que esos chicos estén contenidos dentro de la escuela y puedan aprender. Mientras no sucede esto, y esto es solo un ejemplo, ¿no? Mientras no sucede esto, los chicos no tienen posibilidades de progresar, de permanecer y de egresar del sistema educativo. Ahora yo vi incluso algo que por un lado me partió el alma y por otro lado una admiración para los maestros, fue que en la pandemia nos llevó a aprender a través de la virtualidad. Se necesitaba internet. Y lo dije al inicio, 1 de cada 2 es pobre en Salta, es decir, no puede acceder a estos servicios. Sí. Nunca se garantizó el Wi-Fi gratuito para Salta, o por lo menos para los sectores postergados, que son muchos. Y vi maestros compartirle o regalarle, porque es un regalo, datos para que tengan en el celular internet y puedan hacer la tarea. Sí, es lamentable, pero vos fíjate que no solamente es la conectividad, sino también son las herramientas tecnológicas. Los docentes se han hecho cargo de sus propias herramientas que tienen que ser muy modernas, con muchísima capacidad, y eso lo hacen para sí mismos, pero también aquellos chicos que se les tiene que dar clases a través de la virtualidad se han quedado fuera porque no tienen el celular apropiado, porque no tienen la computadora, y esto el gobierno ha estado lerdo. El año pasado ha recibido una gran cantidad de computadoras que han quedado guardadas no sé dónde, sin ser entregadas a los estudiantes para que pudieran, en un contexto tan especial, sí, claro, estudiar, ¿no? Aprender con esas herramientas. A tal punto, por ejemplo, en la escuela que yo trabajo en el turno tarde, que es la doctor Gustavo Cuchi Leguizamón, los colegas iban y le llevaban la cartilla a los niños que no se podían conectar. Entonces, de cualquier manera se ha garantizado la educación de los alumnos, y esto ha pasado muchísimo en el interior también, sí, sí. Sobre todo en educación especial. El otro día hablaba con una colega de embarcación que es de educación especial, cómo les llevaban los bolsones y su cartilla para que puedan trabajar, claro, para que puedan, niños que necesitan estar con una educación
asistida. Entonces me contaban que ellos, aún en plena pandemia, iban a la casa de los alumnos a poder brindarle la educación que necesitaban. En el día de antes de ayer ocurrió un hecho que fue repudio de toda la población cuando empezó a circular este video de cómo una funcionaria del gobierno provincial se bajó de un auto de alta gama, marca Honda, en la casa de gobierno e insultó de la siguiente forma a ustedes, maestras, a mujeres, igual que ella, pero bueno, ella poniéndose en otro escalón más arriba, dijo las siguientes palabras, lo vamos a reiterar. Sos docente o pelotuda. Vos me estás faltando, hermana. Tengo mi hija de 4 años esperándome en un jardín. También yo tengo hijos que Me también importa un choto, entonces correte. Anda a laburar, anda a laburar. No me voy a correr. Anda a laburar. Cuando Cobran no me 200 hables, no, lucas, no me voy a 200 correr. lucas. Tengo el informe, hija de puta. Bueno, gracias por acordarse. Puedes salir, no vamos a ser tan pelotuda. Está parada acá sin otra salida. Razona, sos docente o pelotuda. Sos docente o pelotuda. Vos me estás faltando, hermana. Tengo mi hija de 4 años esperándome en un jardín. También yo tengo hijos que Me también importa un choto, entonces correte. Anda a laburar, anda a laburar. No me voy a correr. Anda a laburar. Cuando Cobran no me 200 hables, no, lucas, no me voy a 200 correr. lucas. Tengo el informe, hija de puta. Bueno, gracias por acordarse. Puedes salir, no vamos a ser tan pelotuda. Bueno, también hay otra secuencia del video de la misma situación que tiene que ver con ella desde adentro de su vehículo, filmado por ella misma, incluso por esta señora funcionaria del gobierno, que en un momento arroja una amenaza a la docencia cuando dice: si tuviera una 4x4, refiriéndose a una camioneta, las pasaría por encima. Escúchenlo. Mirá la cara de esta docente. Ah, te tapás ahora, te tapás ahora, te tapás. Vas a salir en todos los medios, te aviso. Vas a salir en todos los medios. Usted también. Perfecto, derecho a circular. No, vos no tenés derecho a negras de mierda. No voy a hacer bosta mi auto. Te aviso que no voy a liquidar mi auto por vos. Negras de mierda. Si tuviera una 4x4 te paso por encima. Si tuviera una 4x4 te paso por encima. Mierda está. Esto te lo dice a vos incluso, y vos en ese momento estabas haciendo una entrevista con nosotros, Sí. al mediodía de antes de ayer, cuando te toca vivir esto. ¿Qué sentiste y cómo estás? Bueno, la verdad, creo que fue un ataque del Estado hacia nosotras. Ella evidentemente salía de su trabajo. Sí, sí. O del sea, esta es la grado- postura, la línea que se baja Claro, totalmente. desde la máxima autoridad para contra ustedes. Totalmente, yo no, ella creo que en muchos comentarios que he recibido es que ella se disculpó, ella en ningún momento se disculpa, ella lo que hace solamente es justificar su actitud. A mí, a ver, los improperios que me dijo, por ahí es como que yo los puedo llegar a entender en una mujer que está sacada, pero ya tener ese instinto de querer matar al otro, bueno, ya creo que estamos en otro nivel. Esto no- Ella es secretaria en resolución de conflicto. sí, Ese es el creo- cargo por el cual todos y todas nosotros en Salta le pagamos con nuestros impuestos, le damos un sueldo grande para que sea funcionaria en el área como secretaria, que es un cargo bastante importante, casi de ministro, de resolución de conflicto. Así ¿Cómo es. se puede resolver un conflicto de esta forma? Realmente no sé, nosotros hemos hecho hoy las presentaciones legales. Ya está denunciado esto. Ya está en la Fiscalía Penal número 1 y también en el INADI. Ya se hizo toda la presentación formal, digamos, tanto de la chica a quien ella avanza con su auto y bueno, y también yo que soy la que recibo todos los improperios de la señora. Y aparte vi yo que todos los vehículos salían sin problemas por otra salida, lo hemos mostrado Sí, en yo video, incluso es le decir digo que ahí que se dé vuelta y claro, que saliera por el otro, Sí. por la otra puerta.
por eso genera lo que vos decías recién, quizás, que en realidad es el lineamiento, es una orden que se baja para ir al ataque contra ustedes. Totalmente, incluso ella dice que ustedes lo deben escuchar. Yo tengo acá las carpetas con lo que ganan ustedes, ganan 200.000 pesos. O sea que parece que todos los funcionarios tienen las carpetas, los sueldos de los docentes, no sé cómo es la cuestión, pero este tipo de ataques, yo la hago cargo de ella. ¿Eso no es peligroso tenerlos investigados con carpetas? Sí, nos han bloqueado los teléfonos, nos han pinchado el día que era la represión en Aunor, que llegó toda la infantería. Yo estaba hablando y se me bloqueó la página, se me bloqueó el teléfono, tanto a mí como a otros colegas del cuerpo de delegados, a Victoria. Fue todo y en el mismo momento. Bueno, estas cuestiones nos llaman un poco la atención y bueno, yo a Hansen la hago responsable de cualquier cosa que nos pase a nosotras o que le pase a nuestra familia. Maxim. Vos dijiste recién, básicamente, un auto de alta gama, la verdad que desconozco el precio de un Honda hoy actualmente. La señora se baja del auto diciendo, cobran 200 lucas, yo tengo las carpetas. Es evidente que hay algún maestro que puede cobrar 200 lucas, 200.000 pesos, pero también es evidente que en una de esas, si yo le pregunto a los docentes que están acá cuál de las dos tiene un Honda, es muy probable que ninguna de los dos lo tenga. Quiero señalar que Hansen, hasta el día de hoy, hasta donde sabemos, no fue despedida por esto, no fue sancionada, el gobierno no pidió disculpas por tener esta representante política, y lo más importante, Abel, tiene que ir a buscar a su hija a un jardín de infantes, privado. Por eso no les importa la educación pública. Yo quiero aprovechar a la señora que dijo que trabaja en la escuela Leguizamón. Estamos hablando de zona oeste, ¿no? Cuéntenos cómo son sus alumnos. Bueno, es una matrícula muy grande, es una escuela grandísima. Por ejemplo, en el turno tarde somos 48 personas, el personal docente, entre personal docente y ordenanza. ¿Y quiénes van a esa escuela? ¿Los de Palmerita, claro, Palermo, los barrios más humildes de la zona alta? Así zona es. alta. Y nosotros venimos recibiendo agua de camión cisterna todo. ¿Cómo que la escuela? A ver, la escuela Cuchi Leguizamón está detrás del Gran Bura, un par de cuadras. Sí. ¿Y me decís que no tienen agua? No. O sea, va un camión a llevarles agua. Exactamente. Ah. ¿Qué plan jurisdiccional se podía cumplir si realmente hacen los directivos? Puedo decir que hacen un esfuerzo denodado para poder cumplir, y los ordenanzas también, con todas estas cuestiones tan particulares como la higiene y todo, pero hay veces que los niños no tienen ni para tomar agua.